Buenas, saludos. Otra vez estamos con nuestra columna de economía. Hoy vamos a tocar el tema si el libre comercio ha logrado desarrollar algún país. Desde mucho tiempo se ha dicho que el libre comercio es bueno para los grandes y poderosos, pero es esclavitud para los pobres. De hecho, históricamente hablando, desde la forma como la Liga Hanseática destruía las industrias nacientes de Inglaterra, pues estos fueron capaces de tomar medidas para evitar que esto ocurriera. Y así históricamente hemos visto, aunque el libre comercio es de manufactura ideológica británica, se ha, se ha pretendido imponer hasta ahora con la finalidad de que se abran todas las fronteras de tipo legal y de tipo económico en cada nación más débil. Y obviamente hay una diferencia sustancial entre una nación que tiene todo su aparato productivo de grande tecnología que pueda enfrentar a una nación que no tiene casi nada, que solamente sea quizá productora de alimentos o algo por el estilo. De hecho, históricamente hablando, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos fue una nación que se fundó en contra del libre comercio. ¿Y por qué digo que es en contra del libre comercio? Porque precisamente uno de sus padres fundadores y colaborador muy cercano de George Washington, perdón, eh, Alexander Hamilton, hizo varios documentos para señalar el rumbo que debería acabar Estados Unidos en, inmediatamente. O sea, su enfrentamiento con los británicos, o sea, con este imperialismo británico de ese tiempo, en la cual ya los británicos prohibían hasta que se haga un alfiler en estas colonias, provocó y que se colapsó ya con el intento de imponer un impuesto hasta los precios del café. Alexander Hamilton había vislumbrado toda esta perspectiva y en un libro que se llama Informe sobre las manufacturas, él atacaba el liberalismo británico porque sería perjudicial para su nación ya que les impediría lograr su desarrollo. Por lo tanto, este informe de las manufacturas es un tratado, primero, que ataca el liberalismo económico, especialmente esa doctrina del libre comercio, y segundo, establece ciertas pautas para lo que debería ser el progreso de la naciente República de los Estados Unidos. Es la primera república, además, que nace en el mundo. Y en esta situación observamos cómo al cabo, digamos, a pesar de que no resolvieron el tema de la esclavitud cuando se estableció la independencia en los Estados Unidos, en la Declaración de la Independencia, se dejó pendiente ese punto. Pero a pesar de eso, y después que vino la guerra civil norteamericana en que fue incentivada por estas fuerzas británicas para destruir esa naciente república. Sin embargo, cuando se llegaba, estamos hablando casi en 1860, una fecha de observar, ya Estados Unidos se había convertido en la primera potencia del mundo por su capacidad de producción, por su capacidad de desarrollar su infraestructura física y sobre todo porque seguía una pauta contraria al libre comercio. Más bien se preocupaba por dar créditos a sus pequeños empresarios, por dar facilidades para que llegaran otros especialistas en diferentes ramas y sobre todo el desarrollo, por ejemplo, con el caso del algodón en los Estados Unidos, con invento de máquinas, etcétera. Y además la infraestructura, cómo trabajaron en una serie de elementos básicos que le permitió pues dar este salto a convertirse en la primera potencia del mundo. Pero no es solamente la única experiencia histórica. Por ejemplo, tenemos el caso de Alemania. Alemania, hay un economista de nombre Federico Lis que él establece, primero, que fue deportado a los Estados Unidos y él dijo que nunca había recibido tanta lección de lo que es una economía con la experiencia vivida en lo que cómo progresaba el desarrollo de los Estados Unidos. De hecho, Federico Lis regresó a Alemania y organizó lo que se llama el Zollverein, la unión aduanera, porque en ese tiempo Alemania no tenía, tenía diferentes ciudades-estado, pero no tenía una unidad,
y este Solferin le dio la base para establecer aranceles comunes que permitían poder desarrollar sus capacidades productivas. Y de hecho una experiencia muy negativa sobre el libre comercio que se querían imponer fue el mismo Napoleón. Napoleón en Francia, él decía que cómo era posible que en 20 años, con el libre comercio, todo lo que se hizo en 20 años se destruía inmediatamente. Entonces eran condiciones, pero entonces cada cual propugnaba por cierto tipo de proteccionismo. Y este proteccionismo fue válido para la que hoy se llaman naciones industrializadas, pues lograran el nivel que se les llama también del primer mundo, sea el caso de Estados Unidos, sea el caso de la misma Inglaterra, que a pesar de que promovía el libre comercio para otros, ellos sí trataban de protegerse. El caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Portugal, inclusive la misma Rusia, y en el caso específico también de fuera de esa zona, como es el caso de Japón, después de cuando los colaboradores de los seguidores de Alexander Hamilton o Henry Clay, Henry Carey, llegó a Japón en la época de lo que se llamó la Revolución Meiji, Pershing Smith, y Pershing Smith planteó la necesidad de entrar con este programa de cambio que al cabo de 2 generaciones hizo que Japón se volviera un país en desarrollo industrial. Por ejemplo, en Japón en ese tiempo solamente se exportaba los hilos de seda, y gusano de seda y el té. Sin embargo, después de ese cambio, de esta época, al cabo de 2 generaciones, ya Japón se caracteriza además por ser un país que empieza a fabricar muchas cosas aún sin tener eh, muchas materias primas, que inclusive eso echa por tierra la famosa división del trabajo de David Ricardo para establecer que especialidades. Simplemente demostró que Japón, con la tecnología, con el desarrollo de estas capacidades creativas del individuo, podía lograr avanzar. Esta experiencia ha sido repetitiva, como digo, a todas estas naciones del primer mundo que llamamos hoy. Inclusive el caso de la China ahora, el caso de la China también ha seguido una política bastante proteccionista en su primera etapa, por lo menos, porque ya una vez, como la teoría dice, que una vez que tú estás fuertemente preparado y que puedes competir, puedes abrir tus fronteras. Y eso es lo lógico que deberían hacer todas las naciones. Y China, por ejemplo, al cabo de 40 años de muchas desgracias sociales y personales, tomó un rumbo muy hamiltoniano en el sentido de invertir en la actividad de infraestructura, la actividad de producción, que permitió ahora como ellos pueden haber sacado 850 millones de personas de la pobreza. Y precisamente en estos tiempos ya van a acabar con esto. Sin embargo, el, el libre comercio se ha pretendido imponer en el resto de las naciones. Por ejemplo, el caso de Iberoamérica, tenemos el caso de la Iniciativa de las Américas de George Bush padre, que impulsaba de que hay una gran zona de libre comercio, pero sin embargo para imponerse en esta gran zona de libre comercio se acordaron una serie de acuerdos que le llamaban acuerdos marcos para obligar a cada una de las naciones a estar dispuestas a abrir de una vez por todas sus defensas legales, arancelarias y de todo tipo para poder entrar a este mundo que llamaban competitivo de la globalización, como si la globalización fuera distinto, que siempre ha habido el comercio internacional entre todas las naciones. Sin embargo, ahora se le dio cierto carácter para hacer que todo el mundo se abriera. Y de hecho, este fenómeno provocó que gran parte de las industrias de estos países del continente colapsaran por las aperturas de las importaciones y prácticamente quedaran pues solamente destinados a producir materias primas. Entonces observamos claramente pues, esta hipótesis de que el libre comercio no ha desarrollado a ninguna nación se confirma porque las otras naciones que son hoy consideradas grandes aplicaron políticas proteccionistas. Sin embargo, ahora han impuesto el libre comercio, que no hay una sola nación. Quisieron establecer, por ejemplo, en América el modelo chileno, el modelo mexicano. El modelo chileno inclusive
si lo comparamos con lo que hicieron solamente la isla de Taiwán en este largo plazo de casi 50 años, pues Chile sigue siendo un exportador de materias primas. Sin embargo, Taiwán, por decir solamente a nivel de comparación, exporta bienes de capital, exporta insumos industriales y en menor medida, pues estos productos de consumo masivo normal. Entonces, vamos a seguir hablando de esto, pero quiero sostener que el libre comercio no ha contribuido prácticamente con ningún desarrollo de las naciones emergentes para que hoy se pudieran llamar desarrolladas. Gracias. Seguimos.